Sí, pastor. Estaba una pareja en el hotel y de pronto llama a recepción y le dice: por favor venga pronto, mi esposo amenaza con aventarse por la ventana si no lo perdono y regreso con él. Y el del hotel dice: señora, ese es un asunto personal, ese es un problema de ustedes. Dice la señora: sí, pero la ventana no abre y ese es un problema de mantenimiento de ustedes. El que entendió el cambio, dije por ahí, ¿no? Está bien. Bien, les dije que vamos a estar hablando sobre José el soñador. Entonces, todos los capítulos desde Jacob hasta es 45 donde termina la historia de Génesis. ¿Qué capítulo termina? 50. Ok, bien. Y hoy vamos a seguir hablando con José, en el entendido de que ustedes hicieron su tarea, leyeron, traen su cuadernito. Ave va a estar supervisando que estén anotando en su cuadernito, por favor. Si a alguien le falta cuadernito, diríjanse con la madrina de cuadernos de ese año, que es Ave. Levanta su manita y dice: madrina, yo no me tocó libretita, y la querida amiga Ave estará lista para darle su libretita y supervisar que anoten, ¿vale? Bien, comenzando en materia. Virginia Satir, una educadora muy famosa, ella escribió una frase que dice que la familia es tu mejor aliado o tu peor enemigo en la formación de tu personalidad. Hemos hablado también que las tres instituciones formadoras de neurosis, una de ellas es la familia, la otra de ellas es la iglesia y la escuela. Esas tres instituciones van marcando tu personalidad y te van formando neurótico, dependiendo de cuán rígido fue tu formación, de cuántos debeísmos te estuvieron imponiendo, ¿no? Romanos 8:28, Pablo a los romanos, como en contrarresto de esto, dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, lo que voy a abordar en esta mañana, mediodía, el tema es: ¿se acuerdan que sus días fue no eres tú, soy yo? Y hoy es no soy yo, son ustedes, ¿no? Voy a seguir hablando de José y sus hermanos, y vamos a ver cómo aún a pesar de la familia que tuviste o en la que te criaste, Dios es soberano y su providencia va a componer las cosas y al final va a hacer que se logre el propósito que tiene para contigo. Todos, si contáramos de nuestra historia familiar, tendríamos cosas feas que contar, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela, a ver si no me escucha desde allá, de donde esté, en el cielo, donde esté. Mi abuela, por parte de mi papá, estaba marcado el territorio donde ella vivía y luego nosotros vivíamos. Mi mamá, que está siempre presente como niño queriendo jugar, voy al territorio de mi abuela porque yo veía, pues allá también se puede jugar, y mi abuela, viejito ahí, se paraba en medio y: ¿dónde vas, chamaco? Hilo para allá. Y de coraje se estaba orinando. Yo recuerdo esa escena, viejita. Me regresaba yo todo. Mi abuela, por parte de mi papá, pues era tremenda, ¿no? Y siempre me hizo ver que yo no era deseado en ese lugar. Pues cuando mi mamá se casa con mi papá, ya mi mamá me lleva a mí gloriosamente, ya me lleva a mí, me lleva regalo, ya va con la torta bajo el brazo, y pues eso no le gustó mucho a mi abuela paterna, ¿no? Entonces, a pesar de cómo te haya ido tu familia, tú tendrás tu propia historia de cómo te fue con tus abuelos, tus tíos, tus traumas
traumas, tu personalidad, tus neurosis, pero a pesar de todo eso, un día Dios va a obrar, o ya empezó a obrar, y Él va a componer todo lo que quisieron echar a perder. Y estos vamos a estar con la historia de José. Y digo esto, cuando lo que estás viviendo de parte de tu familia es todo lo contrario a lo que creías y necesitabas, solo queda seguir confiando en Dios, seguirle siendo fiel. Tarde o temprano su providencia te va a rescatar y va a hacer que tus sueños se cumplan. Y voy a hacer algo hoy, este es mi bosquejo de esta mañana, son los puntos que voy a abordar. Ahorita los voy tomando, la petición de Jacob, la respuesta de José, el informe falso, el remordimiento de Jacob, el infame poder de la envidia, las consecuencias de sucumbir ante la envidia y la providencia divina al rescate. De esto voy a ir hablando. ¿Saben lo que es una paráfrasis? ¿Alguna vez han leído la Biblia parafraseada? La Biblia tiene, hoy yo escojo a menudo diferentes versiones. La más normal es la Reina Valera, la 60 o la antigua, pero hoy hay muchas versiones. A menudo utilizo la Nueva Traducción Viviente. Está la Dios habla hoy. ¿Qué otro tipo de traducciones han visto? La de las Américas, lenguaje para todos, el lenguaje actual, ¿sí? la 2015 actualizada de la Reina Valera. Hay muchas versiones, ¿no? Y una es la parafraseada, pero yo hice mi propia paráfrasis. La paráfrasis es como tú acomodas todo y respetando el sentido original, pero lo acomodas para exponer la misma, pero cambiando algunos términos sin cambiar el sentido original, ¿no? Y lo que voy a hacer hoy voy a parafrasear la vida de José y la voy a personalizar como si yo fuera José, pues. Entonces, allá afuera le están contando una historia a los niños. Hoy yo les voy a contar una historia parafraseada y personalizada. Espero que no se me duerman. Y comenzamos. ¿Alguna vez tú has leído, has escrito un diario? ¿Alguien tiene la buena costumbre de escribir su diario? Es una muy buena costumbre, hacer tu propio diario. Bueno, dejé de hacerlo cuando Marina lo leyó. Sí, después de ese trauma quedaste ya. A veces encuentras el diario de tu mamá, ¿no? O de algún familiar. Mira, aquí está su diario, ¿no? Es buena costumbre hacer un diario. Vamos a leer el diario de José, como si hubiéramos encontrado el diario de José. Así que vamos a entrar con José el Soñador. Bien. Yo soy José y yo les voy a contar la historia de José. Me llamo José, por supuesto también me llamo José. Soy bisnieto de Abraham, el padre de la fe. Es decir, mi bisabuelo era Abraham, el padre de la fe. Mi bisabuelo engendró a mi abuelo Isaac y a Ismael. Mi abuelo Isaac, a su vez, engendró a Damián Jr. y a Damián, ¿cómo se llama? Senior, ¿ah? Mi abuelo Isaac, a su vez, engendró a mi tío Esaú. Mi tío era velludo, ¿no? Esaú significa velludo. Entonces, mi abuelo Isaac, a su vez, engendra a mi tío Esaú y a mi papá Jacob. Mi papá le roba la primogenitura a mi tío Esaú. Mi papá sabía cocinar bien, hacía unas lentejas bien ricas con tocino. Al fin y al cabo había mucha cabra, mucho ganado. Entonces mi papá hacía buenas lentejas y a mi tío Esaú no le gustaba cocinar. Y siempre andaba hambriento, siempre andaba de cacería. Entonces un día, como le valía sorbete todo a mi tío Esaú, un día llegando de cacería, con hambre, mi tío Esaú llegó y mi papá había cocinado unas buenas lentejas. Mi papá ya le traía ganas a la primogenitura. Por cierto, ¿saben qué es la primogenitura? ¿Entienden lo que es la primogenitura? Esos son
La primogenitura, sobre todo en los tiempos antiguos, es esa cualidad y esa característica, ventaja de que tú eres el primer hijo. Y por ser el primer hijo tienes el favor del padre. Obviamente tienes otras obligaciones, pero tienes el favor del padre. Y el padre te debería heredar el doble de lo que le va a heredar a los demás. Es un privilegio. Sí, es un privilegio la primogenitura, ¿no? A mi tío Saúl le valía la sorbete, la primogenitura. Y mi papá le traía ganas a la primogenitura. Quiero que recuerden que cuando estaban en el vientre ya a punto de nacer, mi tío Esaú y mi papá Jacob, intentan nacer mi papá Jacob, saca la mano y pensaban que iba a nacer, pero se vuelve a meter y en lugar de, iba a nacer primero mi papá Jacob, pero se acomodan las cosas, se vuelve a meter, eran gemelos, y cuando sale mi tío Esaú. Por tanto, aunque eran gemelos, la primogenitura le corresponde al que salió primero de la barriga, y fue mi tío Esaú, ¿sí? Pero le correspondía a mi papá Jacob. Por tanto, ahí se estaban disputando la primogenitura. Y mi papá le traía ganas a la primogenitura de mi tío Esaú. Y esa ocasión, mi tío Esaú le dijo: dame de tus lentejas, te ven bien ricas. Y mi papá le dijo: te las cambio por tu primogenitura. Y como le valía sorbete, dijo: te la cambio, quédate con ella. Y le quitó la primogenitura. Quiero que consideren esto, por lo que después voy a contarles. Como le roba la primogenitura, y además de eso, mi abuelo Isaac estaba ya medio cegatón y ya moribundo, y a punto de dar la bendición y ya no veía bien. Mi abuela, que tenía de preferido a mi papá, a Jacob, viendo que ya mi abuelo ya estaba petateando, entonces le dijo: voy a armar todo para que te bendiga a ti tu papá. Entonces agarró un cabrito, mi papá, y se puso como mi tío era muy velludo, se puso una piel de cabra, y entonces y se lo untó. Y mi bisabuelo, ella estaba medio cegatón: a ver, ven hijo, ven, ya me estoy muriendo. Y aquí estoy, papá, y aquí estoy. Le tocó los vellos y dijo: sí, eres tú, Esaú. Y lo bendijo. ¿Sí? Pero no era Esaú a quien le correspondía darle la primogenitura, ¿no? Entonces cuando Esaú se da cuenta de eso, juró matar a mi papá. Y mi abuela, para salvar a mi abuelo, le dijo: vete con tu tío Labán allá lejos y allá escóndete, porque tu hermano juró matarte. Así que Jacob, mi papá, patitas para que las quiero, y se fue. A partir de ahí ya no regresó. Cuando llega con mi tío Labán, a mi papá le gusta a mi mamá Raquel. Estaba chula mi mamá Raquel. Estoy personalizando, acuérdense, ¿no? Y le dijo a mi abuelo materno, Labán: me gusta tu hija, pero es tu prima, no hay problema. Pues aquí se acostumbra que si quieres a ella, tienes que trabajar 7 años para mí. Y entonces a mi papá se le hizo poco, dijo: pues me los he hecho y ya. Entonces mi papá trabajó 7 años para poder casarse con mi mamá Raquel. Mi mamá Raquel tenía una hermana, Lea, ¿sí? Una hermana, era la hermana mayor, ¿sí? Raquel mi mamá era la menor, mi tía Lea era la mayor. Cuando se cumplen los 7 años, está ya listo todo, y entonces se lleva a cabo la boda. Pero mi tío Labán
muy hábil, emborracha a mi papá Jacob y le da gato por liebre. Ya briago y bien pedocles, mi papá Jacob ya no supo ni qué. ¿Con quién se acostó? Sí supo con quién amaneció. Porque cuando amanece, y según él estuvo bien, él quería mucho a Raquel, a la que le echó loco fue a Raquel. Oh, está re bien esa chica. Era mi mamá Raquel, ¿no? Sí. No supo con quién durmió, pero sí supo quién amaneció. Y fue y le reclamó a mi abuelo Labán. Fue y le reclamó, le dijo, me has engañado. Y mi abuelo simplemente dijo, pues que tú no conoces las costumbres de aquí, pero aquí, para que salga la menor, tiene que salir la mayor. Eso me hubieras dicho desde el principio, pues tú no preguntaste. Entonces, mi papá dijo, pues quiero a Raquel, quiero eso. Y dijo, mi abuelo, pues si lo quieres, pues trabaja otros 7 años para mí. Y órale, de nuevo se evita otros 7 años para poder casarse con mi mamá Raquel, ¿no? Pasan los 7 años, finalmente mi papá se casa con Raquel, pero mi mamá Raquel por aquel entonces no podía tener hijos. Y mi tía Lea sí, así que desde poquito tiempo después de la primera noche de bodas, mi tía Lea quedó embarazada y así nace mi primer hermano, que es Rubén, mi hermano mayor. A Rubén le correspondería la primogenitura. Poco después, mi papá vuelve a embarazar a mi tía Lea y nace mi segundo hermano, Simeón. Bueno, un tentepié mientras trabajaba para atender a mi mamá. O sea, es decir, mi papá tenía que trabajar otros 7 años y mientras llegaban los 7 años, pues se animaba y se metía con mi tía Lea y que la vuelve a embarazar y que nace mi segundo hermano, de nombre Simeón. Ahora, como mi papá era muy activo en la cama, hacía delicioso, bien rico y le gustaba a mi tía, volvió a embarazarla y nace mi tercer hermano, Leví. Mi papá sí se desestresaba, ¿sí? O sea, que era intensa las jornadas de trabajo. Y eso que no le gustaba Lea, ¿no? Imaginen que se le hubiera gustado, ¿verdad? Porque no le gustaba. A la que le gustó fue Raquel. ¿Y qué creen? Mi papá volvió a embarazar a mi tía Lea. Ay, mi tía Lea era también. Y eso, que según él no le gustaba. Y así nace mi cuarto hermano, que se llama Judá. Como mi mamá no podía tener hijos, creyó buena idea, dijo, aquella se está metiendo con mi hermana y yo no puedo tener hijos. Y se le ocurrió una idiota, ¿no? Y dijo, y si ustedes leyeran la historia, cuando mi abuelo Labán, cuando se casan, les da a cada uno una sierva, una criada, una esclava para sus servicios personales. Entonces, mi mamá Raquel dijo, como no podemos tener hijos, que tenga un hijo con mi criada, así va a sentir que tuvo un hijo conmigo. Ustedes pueden leer eso en Génesis 33. Entonces, mi mamá Raquel le dijo, toma mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. No lo intenten en casa, señoras. Eso solamente se hace en las escrituras, ¿eh? No lo intenten en casa. Y mi papá, bien acomedido, para no pelear con mi mamá Raquel, dijo, va, le entramos, me sacrifico, ¿no? Y que se mete con Virgen.
Y así que la embaraza y nace mi quinto hermano, que se llama Dan. Y a mi hija le gustó cómo hacía el delicioso mi papá, así que se vuelve a embarazar y nace mi sexto hermano llamado Neftalí. Después mi tía Lea creyó que ya no podía tener hijos y dijo, voy a hacer lo mismo que hizo mi hermana. Por eso, mujeres, no lo intenten en casa. Por favor, no lo intenten en casa. Y entonces dijo, yo también tengo mi criada y ya no puedo tener hijos. Digo, a ver, Jacob, ven acá. ¿Crees que nomás te puedes meter con la criada de Raquel? Pues, métete con la mía. Con la mía. ¿Sí? Métete con la mía. ¿Sí? Así voy a sentir que son también mis hijos. Y mi papá dijo, va pues. Nomás sucumbo para no pelear. Sucumbo. Y que se mete con Silpa, la criada, y también tuvo un hijo con ella. Y así nació mi séptimo hermano llamado Gad. Y a Silpa, que le va gustando cómo hacía el delicioso mi papá, y que vuelve a quedar embarazada. Y nació mi octavo hermano, que se llamó Aser. Pero luego mi tía Lea resultó que sí podía tener hijos. Como que en qué momento se le atrasó, pero dijo, sí puedo tener hijos. Así que se volvió a embarazar y así nace mi noveno hermano Isaacar. Mi papá era re bueno, efusivo, caluroso. ¿Y adivinen qué? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que resultó que sí podía. De nuevo la vuelve a embarazar. Y eso ya no puede tener hijos. Y nace mi 10º hermano, y le ponen por nombre Zabulón. Y ya encarregado el gato, entonces echamos el otro, que se vuelve a embarazar. Y así nació mi hermana Dina, que es la número 11. Ya saben, encarregado el gato, o sea, total, ¿verdad? Y si algo mi papá era que no le sacaba la vuelta, o sea, decía, se puede. Era bueno. Y a tanto ruego de mi mamá Raquel, que yo quiero un hijo, Señor, dame un hijo, mira cómo me están llenando de hijos mi hermana. Dios dijo, está bien, pues, está bien, te lo voy a conceder. Y Tarán, que nazco yo, José, tan esperado. Y ya mi papá creía que tenía balas de salva, pero no, todavía tenía balas de verdad. ¿Sí? Y que nazco yo, que le va pegando, y que nazco yo. Ahora, y voy a preguntarles, ¿entienden por qué fui el consentido de mi papá? Y ahora sí espero respuestas. ¿Por qué fui el consentido de mi papá? Porque es el hijo de su verdadera... Porque fue hijo... ¿A qué era la qué? La esposa. A la quien originalmente amó. ¿Por qué otra cosa? A ver. Porque ya habían pasado los 7 años, ¿no? Porque ya viejito mi papá. Era el hijo de sus necesidades. Sería viejito. O sea, por varias razones, pero una de ellas es porque fui hijo de la mujer que siempre amó. Y segunda, porque cuando creyó que ya no podía, y siempre se pudo. Por milagro. Milagro. Ahora, ¿entienden por qué me regaló esa túnica de colores? ¿Por qué? ¿Por qué mi papá me regaló esa túnica de colores? Pues precisamente por eso. Por las mismas razones. Era su consentido.
suele pasar esto y no el más chiquito suele ser el más consentido. Hoy en día, ¿sí o no? Le sueltan el coche, no, hombre, se lo arreglan, le cambian sus llantas y... No. Le prestan dinero. Ahora entienden por qué mis hermanos me odiaban. ¿Entienden ahora por qué mis hermanos me odiaban? Sí. Sobre todo los que no eran hijos de mi tía Lea, sino de las criadas. Y entienden que hay de pronto crisis cuando dices, es tu medio hermano. Entonces como buchis, y es tu medio, porque, ¿sí o no? ¿No? Es como que es de menor categoría, ¿sí? Porque los auténticos son los de mi mamá y mi papá. Pero ese fuchi es de, ¿quién sabe quién se fue a arrastrar allá a tu papá con aquella, ¿no? Y entonces tú pasas como a segundo término. Pero entonces mis hermanos me tenían envidia. Y luego más cuando vieron que mi papá me regaló una túnica de colores, de lino fino. Y una cosa más, una raya más a tigre, aparte de los sueños, fue que mi papá decidió transferir la primogenitura de mi hermano Rubén. Dijo, no hay primogenitura para ti y se la voy a pasar a José. O sea, había quiero que entiendan, doy todo este contexto, porque había varias razones por las cuales ellos le tenían envidia a José. ¿Sí? Muchas razones de envidia. ¿Y se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Cuál es la definición de envidia? ¿O qué pasa con la envidia? Lo que no puedo tener, lo voy a destruir. ¿Sí? La raíz de la envidia es, quiero destruir lo que no puedo tener. ¿Recuerdan la semana pasada? Ok, ahora entienden por qué la razón de la envidia. Y la última es los sueños. Entonces, se fue acumulando todas las cosas. Bueno, también debo decirles que mi papá era bueno para la genética. Cuando estuvo con mi abuelo Labán, de alguna manera mi padre bien observador y era bueno para la genética. Génesis 30:37 dice, leemos esto, que mi papá Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, ahí está la fórmula, y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se pareaban. Entonces había unas chivas de mi papá y otras chivas de mi abuelo. Cuando se pareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo, los ponía frente a los animales de Labán, que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Tenían el ganado juntos, las cabras, mi abuelo Labán y mi abuelo y mi papá. Y mi abuelo Labán dijo, esas, las que nazcan de aquí son tuyas y las que nazcan de aquí son mías. Y dijo mi papá, va, y se echó su truco. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para parearse, mi papá Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas, entonces se apareaban frente a las ramas. Pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a mi abuelo Labán y los más fuertes a mi papá Jacob. Como resultado, mi papá Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, hierbas y ciervos y muchos camellos y burros. Así salimos de casa de mi abuelo. Y la historia dice que el ganado era tanto que ya no había lugar ahí para pastorear. Salimos de casa de mi abuelo Labán forrados de tanto dinero. Cabras,
no había lugar para pastar tantas cabras. Bien, vámonos de aquí. ¿Han comido queso de cabra? Sí. Riquísimo, ¿no? Pero carísimo. Mi ruña así, siempre cacho. Como no había lugar para donde pastorear tanto ganado, tanta cabra, mi papá envió a pastorear el ganado a mis hermanos y estos se fueron a Siquem. En Siquem, cuando íbamos de salida, mi papá decidió construir una casa ahí y estuvimos un tiempo ahí. Mi hermana Dina decidió salir a pasear y un buen mozo por ahí le gustó, la sedujo y ella, que sonsa que le cree, y vámonos, que la viola. Violaron a mi hermana Dina. Dos de mis hermanos se enfurecieron tanto, nomás para que vean que eran buenos para la pelea. Mis hermanos, dos de mis hermanos se enfurecieron tanto que agarraron sus espadas y fueron a Siquem y mataron a todos los hombres de Siquem, no solo al novio que la sedujo, mataron a todos los habitantes hombres de Siquem. Así se las gastaron. Simeón y Leví fueron los que fueron a cobrar venganza por haber violado a mi hermana Dina. Como mi papá los envió a pastorear y no tenía ya varios días de que no sabían ellos, me envió a mí y dijo: José, ve a buscar a tus hermanos porque no tengo noticias de ellos. Y aquí vamos con el primer punto. Génesis 37:13. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, mi papá me dijo: tus hermanos están en Siquem. Recuerdan que era lo característico de Siquem. Prepárate porque te enviaré a verlos. Haré lo que tú me digas, respondí. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo mi papá. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Por cierto, yo era el que le llevaba las noticias de mis hermanos. Era chismoso y por eso tampoco me quería. Así que mi papá me despidió y viajé hasta Siquem desde mi casa en el valle de Hebrón, más o menos a 85 kilómetros de ahí. A lomo de burro, a lomo de camello. ¿Cuántos? ¿De aquí a dónde son 85 kilómetros? Como 3 Marías, ¿no? ¿Como 3 Marías? Entonces, imagínate. Vete a buscar a tus hermanos a lomo de burro, a lomo de camello, de aquí hasta 3 Marías. Cuando llegué a Siquem, un hombre de esa zona me encontró dando vueltas por el campo y me dijo: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, contesté. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, me dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir: vayamos a Dotán. Otros 45 kilómetros más de calle. Es como llegar a 3 Marías y luego de ahí chútate hasta la Ciudad de México, ¿no? Los 45 kilómetros, ¿no? O Chalco. Dale la vuelta. Entonces seguí a mis hermanos hasta Dotán y allí los encontré. Ahora, entonces, entiendan que mis hermanos no eran precisamente dechados de virtudes. Simeón y Leví, como les dije, mataron a todos los hombres del pueblo de Siquem. Mi hermano Rubén se acostó con Bilha. La concubina de mi papá. ¿Se acuerdan de quién era la criada de Bilha? ¿De quién era criada de quién? ¿De quién era la criada? Otra cosa que hacían mis hermanos fichinos es que con facilidad se comían el cabrito que querían y vendían cabras. Al fin y al cabo mi papá no sabía ni cuántas cabras tenían, así que se vendían las cabras y con la lana iban y hacían, iban
y se iba ahí del Zócalo, ahí con las pajaritas de ahí del Zócalo, y agarraba Ay, no. antes de que las quitara, o las moviera del lugar. Y yo iba a hacer esto y todo se lo contaba a mi padre, por eso tampoco me querían. Segundo punto, la obediencia de José. Ahora, yo sabía que mis hermanos me odiaban, yo lo sabía y mi papá lo sabía. Mis hermanos querían deshacerse de mí, y más después de contarles mis sueños. Mi padre lo sabía, yo lo sabía, mi padre lo sabía, y a pesar de eso mi papá a veces mi papá se pasaba de ingenuo, de tonto. Porque cuando mi papá supo que mi hermano Rubén se acostó con su concubina, no hizo nada. Mi papá sabía que mis hermanos querían deshacerse de mí, que si no me hacían nada era porque él siempre estaba ahí. Déjenlo al chamaco, déjenlo. Y hoy mi papá me envía a 120 kilómetros lejos de su mirada. Él sabía y yo sabía que era el momento propicio para que mis hermanos intentaran hacer algo para deshacerse de mí. Y sucedió lo que tenía que suceder. No estaba mi papá mirando, no estaba checando, y mis hermanos eran libres de hacer lo que tanto habían planeado. Capítulo 37, 18. Cuando mis hermanos me vieron acercar, me reconocieron desde lejos. Ahora, ¿por qué me reconocieron desde lejos? No cualquiera traía La túnica esa. una túnica de esa calidad y de esos colores. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarme. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en dónde quedan sus sueños. Pero cuando mi hermano Rubén oyó el plan, trató de salvarme. No lo matemos, digo, no lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatarme y devolverme a mi padre. No lo matemos. ¿Sí? Recuerden que la gente solía hacer cisternas de agua, pozos de agua, para de ahí darle beber a su ganado. Estas son las cisternas. Los arqueólogos han descubierto que estaban diseñados de tal manera que eran como estrechos de la entrada, y abajo se expandían para dar lugar a las corrientes de agua, pero era muy difícil salir sin ayuda de otra persona. O sea, se construían, se cavaban con mucha gente y con la cuerda. Un solo hombre no podía salir, y los arqueólogos han descubierto cadáveres en estas cisternas encontradas. Una vez que un hombre caía, una persona caía, era muy difícil salir. Y a mi hermano Rubén se le ocurrió eso y dijo que lo avienten ahí, y yo después vengo y lo rescato. Además de eso, mis hermanos, para asegurarse, colocaron una piedra encima de la cisterna y se sentaron a comer como si nada, mientras yo rogaba y gritaba desesperados: Rubén, Simeón, no me mate, chance, la regué, ayúdenme, no me mate. Es increíble cómo estos hombres
pudieron estar comiendo cabrito y orando por los alimentos, y allá abajo los gritos desesperados. ¿Cómo puedes comer teniendo cerca a tu hermano? Pero así se las gastaron. Cuando avanzamos al capítulo 42, y ellos estaban ahora frente al palacio con José, porque habían ido a pedir, porque se estaban muriendo de hambre. Verso 21, 42 dice: es obvio, ve cómo piensan ellos, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Entonces, ellos estaban conscientes de esto que estaba sucediendo. Mi hermano mayor Rubén trató de salvarme, pero los demás no le hicieron caso. Entonces mi hermano Judá, el más codicioso, se le ocurrió otro plan igual de siniestro, y así se deshacían de mí y además se ganaban una buena lana. ¿Se acuerdan lo que hizo? Lo vendieron. Justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Es interesante que ellos iban para Egipto, y a donde tenían que llegar al final para poder cumplir los sueños era en Egipto. No hay nada que Dios se les haga de control. Judá dijo a sus hermanos, a mis hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, metámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que mis hermanos estuvieron de acuerdo, y se hizo la transacción. Eso sucedió en ausencia de mi hermano Rubén, porque cuando volvió se sorprendió. O sea, mi hermano Rubén dijo: contra el chamaco, Ya lo vendimos. ya lo vendimos. No manches. Ya como nos tocó. Sí. Tiempo después Rubén regresó para sacarme de la cisterna. Cuando descubrió que ya no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Ahora, ¿por qué se rasgó la ropa en señal de lamento? Regresó donde estaban mis hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué se lamentó si al fin y al cabo? Eso querían. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Cuando tú sabes, ¿quién le tocó ser hermano mayor? ¿Quién es el hermano mayor? ¿Aquí alguien? Cuando tú sales con tus hermanos, ¿quién es responsable de lo que le pase a alguno de ellos? El hermano mayor. ¿A quién le van a pedir cuentas? Al hermano mayor. ¿El hermano mayor? Ahora, ¿qué creen que iba a decir Jacob? Ya le traía su asunto guardadito. ¿Se acuerdan cuál? ¿Se acuerdan cuál era el asunto guardadito de Que se había acostado. Imagínate cuando iban a llegar sin José. Por eso Rubén dijo: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué me la debes? Si mi papá me la perdonó o no me dijo nada, con esto Sí, me la mataron. me mata. Qué familia, ¿no? Qué familia, ¿no? ¿Saben por qué perdió la primogenitura Rubén y mi papá me la dio a mí? ¿Por qué? Por eso. Porque se había acostado con otra. Si vamos a los últimos capítulos, 49:3, mi papá llamó a sus hijos, obvio llamó a Rubén y le dijo: Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero, en unas versiones, las antiguas, dice: tú eres el primogénito.
en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación y sobras, y ya no serás más el primero. ¿Por qué? Porque te acostaste con mi mujer, deshonraste mi cama matrimonial. A la hora de la bendición final, Jacob llama a todos y bien que se acordó y dijo: Rubén, ahora te la cobro. Estamos con el tercer punto, el informe falso. Miren lo que hicieron después, mis hermanos, después de deshacerse de mí. 37-31. Entonces ellos tomaron mi túnica, degollaron un cabrito del rebaño y empaparon la túnica en la sangre. Después enviaron la túnica de diversos colores, la trajeron a mi padre y le dijeron: esto hemos encontrado, reconoce pues si es o no la túnica de tu hijo. ¿Qué haces cuando encuentran algún cuerpo? ¿Quién conoce mejor? Sí, el padre. El papá, la mamá, o en todo caso algún familiar. Cuando alguien se perdió, sabes qué ropa llevaba, ¿no? Cuando dejaste de verla por última vez, ¿no? ¿Qué ropa llevaba José? La túnica. ¿Qué? Entonces fíjate cómo cínicamente le dicen: encontramos esto lleno de sangre, es la túnica de tu hijo. ¿Qué creen que dijo? Que lo habían atacado, ¿no? Un león. Él la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo, alguna mala fiera lo ha devorado. Ciertamente José ha sido despedazado. ¿Qué te imaginas al ver la ropa ensangrentada de tu hijo? Y es lo único que te trae. Ahora, es irónico que mi padre, años atrás, engañó a mi tío Esaú, sacrificando una cabra y usando la piel de cabra, y hoy a él lo engañan con una misma sacrificio de cabra. Es muy irónico. Vamos con el remordimiento de Jacob, punto número 4. Entonces mi papá rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y guardó duelo por mí muchos días. Todos mis hermanos fueron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y decía enlutado, descenderé hasta mi hijo al Seol. Y mi padre me lloraba: no tengo consuelo, y hasta el último día, hasta el día que yo muera, voy a estar desgarrado por la muerte de mi hijo. Les dijo a mis hermanos. 30 años después de mi supuesta muerte, mi papá seguía llorando cada día por mi muerte. 30 años después. Ahora, chútate tú mirar a tu papá día tras día, triste y lloroso, por algo que sabes que tú hiciste. Un remordimiento. Y aquí empezamos a aterrizar con el poder de la envidia. Hechos 7:9, vimos la vez pasada este asunto de la envidia. Dice: los patriarcas, movidos ¿por qué? Por la envidia de su hermano José, lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Fue la envidia lo que también hizo que Caín matara a su hermano Abel. ¿Recuerdan? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál era la envidia de Caín? Fue cuando ofrecieron Que Dios se agradaba por la ofrenda de Abel. ¿Y qué hizo por envidia? lo mató. Lo mató. Fue la envidia la que hizo que Saúl persiguiera a David para matarlo. Y la gente cantaba: Saúl mató a miles y David a 10,000. Y le daba coraje. Haz de cuenta que tú subes una publicación a Facebook y tienes 10 likes, y Ángel sube una y tiene 1000 likes. ¿No te daría envidia? ¿Quizá? ¿No te daría envidia de Ángel? Nada, no es cierto. Es cuate, hija.
Fue la envidia de los fariseos lo que finalmente logró que Jesús fuera crucificado. ¿Cuál era la envidia de los fariseos? La gente se iba con Jesús, lo respetaban a él. Si no, chequen lo que dice Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz? La envidia. ¿De quién? ¿De quiénes? De los fariseos. Fíjense, aquí estamos hablando de familia. Como los hermanos, aquí la iglesia, bueno, no la iglesia, sino se supone que los fariseos eran lo que serían los líderes de la iglesia. Proverbios 27, verso 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cuando aparece la envidia y la semilla en tu corazón de la envidia, da cañón. Y vale la pena hacer una pregunta: ¿qué has hecho tú o has querido hacer por causa de la envidia? Recuerden que cuando albergas la envidia es porque lo que estás viendo y no lo puedes tener, y si no lo puedo tener, por lo menos lo voy a destruir. Lo vas a deshacer. Sí. Es típico este asunto de crisis de hombres y mujeres, ¿no? Pero el hombre que se metió con alguna, pero este hombre tiene su esposa, y entonces la amante, la mujer, quiere que él se pelee Con la esposa. porque quiere tenerlo él. ¿Y qué llega a hacer la mujer en cuestión? Hasta hablarle directamente a ella o mandarle fotos o mira, él anda conmigo. O sea, si no lo puedo tener, voy a destruir su relación. También se da entre los hombres, también he tenido casos donde el hombre le manda eso al casi ex de ella para que truene más rápido. La envidia quiere destruir lo que no puede. Mis hermanos nunca tuvieron la intención de confesarle lo que habían hecho. Hasta eso intentaron protegerse. Lo único, solo dejaron que él creyera lo que había sucedido. Es decir, mis hermanos jamás dijeron: Nosotros. lo vendimos, lo aventamos a la cisterna, nosotros nos deshicimos de él porque nos caía gordo. No. Nunca aceptaron. Verso 34: le trajeron la túnica a mi padre y le dijeron: esto hemos encontrado, reconoce pues si es o no la túnica de tu hijo. Él la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo, alguna mala fiera lo ha devorado. Ciertamente José ha sido destazado. Y dijeron los hermanos: Nosotros nomás encontramos. nosotros nomás encontramos la túnica. ¿Quién se formó toda esa trama de que una fiera lo destrozó? El papá. Así no nos iba a culpar. Mira, encontramos esto. ¿Quién fue? Lo mataron. Lo encontramos. Y entonces Jacob se creó todo ese drama. Así ellos intentaban atenuar su culpa. Vamos al punto número 6. Las consecuencias de sucumbir ante la envidia. Proverbios 14:12 dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Entonces, la familia no solo hiere o lastima al que va dirigido, sino también con el tiempo al que la generó. No solo con eso le lastimas y hieres a la persona. Es como un boomerang. Se va a regresar. La envidia se va a regresar tarde o temprano. La envidia mantuvo en luto a mi papá Jacob por más de 30 años. Pero también, esos mismos 30 años, mis hermanos, viendo a mi papá sufrir día tras día llorando por algo que supieron que ellos
había hecho. Si no lo creen, miren lo que años después, cuando la hambruna llegó, ya se los leí, y les afectó, y se decían el uno al otro: verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues a pesar de ver la angustia de su alma cuando nos pedía compasión, no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta desgracia. ¿No te ha pasado que te pasa algo malo y dices: ¿qué pecado estaré pagando? Y la gente se esfuerza en decir: es el karma, es el karma, es el karma. Rubén le respondió diciendo: no les hablé yo diciendo no hagan eso contra un muchacho, y no me escucharon, así que también su sangre nos es demandada. Ellos no saben que José sigue vivo. Y vamos con el último punto: la providencia divina. ¿Recuerdan cuando llegué con mis hermanos a buscarlos, a Dotán? ¿Recuerdan qué dijeron? Cuando me vieron, ¿recuerdan qué dijeron? Ahí viene. ¿Ahí viene quién? El presumido. Ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y vamos a echarlo en una cisterna. Después diremos: una mala fiera lo devoró. Y vamos a ver dónde van a parar sus sueños. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y vamos a ver en qué paran todos sus sueños. Pensaron que al venderme como esclavo acabarían conmigo y acabarían con mis sueños. Pero en el mismo proceso ellos hicieron que se cumplieran mis sueños. ¿Para dónde iban los mercaderes? Para Egipto. ¿Quién? Haz de cuenta que iban para Estados Unidos. Ajá. Si algún día José iba a ser el más próspero, tenía que estar En mi lugar. en Egipto, que era como Estados Unidos de hoy. ¿No es increíble la providencia de Dios? Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Puedes confirmar eso? A estas alturas, ¿puedes confirmar que por más que se fraguaron contra ti varias cosas, finalmente Dios acomodó las cosas de tal manera que hoy estás bien, estás bendecido, a pesar de todo lo que se gestó? Esa es la provisión divina. Y termino ya con esto, para que nos vayamos a comer. Génesis 50:20. Se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Cuando José los encara ya, y ellos están así que los van a matar, tranquilos. Me encanta esta frase: lo que ustedes propusieron para mal, Dios dispuso que todo saliera para bien. Cuando las cosas no vayan tan bien como quieres y como tú quieres, recuerda que Dios tiene un plan B. No tiene un plan B, solo tiene un plan A, y se va a cumplir. Él va a acomodar que todas las cosas, va a hacer que todas las cosas. Decía hace ratito, cuando le pides algo al universo, solo se cuenta que estás listo para recibirlo. Dios acomoda todas las cosas para que lo que Él planeó que va a suceder contigo, finalmente va a suceder. ¿Pueden dar testimonio de que ya ha sucedido así? ¿Les ha pasado en sus vidas? ¿Ya? Pese a todo lo que se fraguó, todo lo que se orquestó, Dios lo fue acomodando de tal manera que al final hay la bendición para ti. Y las promesas de Dios se cumplirán, aunque por ahora no te parezca. Y hablando de sueños, los sueños, tus sueños, se los pones en manos de Dios y se van a cumplir, aunque por ahorita lo que estás viendo, lo que estás sintiendo,
no sea lo que tú crees. ¿Amén? Amén. Nos vemos el próximo domingo. Seguimos con José. Por favor, repasen desde 30 hasta el 45 porque vamos a seguir hablando acerca de José. ¿Amén?